Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, han estado viendo el capítulo 5. Aquí en este libro que tengo aquí dice funciona y en este dice cómo trabaja. Vamos a procurar encontrar algunas ideas aquí. Bueno, aquí hay un párrafo que dice: nuestras historias expresan de un modo general cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos. Bueno, vamos a tratar de ver qué me dice a mí esto. Dice, si nosotros platicamos de cómo nuestra vida se ha visto afectada por nuestra enfermedad, eso es lo que quiere decir cómo éramos. No se refiere a otra cosa, no se refiere a nuestras características particulares, sino a lo que tenemos en común. Nuestras historias expresan lo que hemos vivido al estar en la actividad adictiva, ¿verdad? Lo que nos aconteció, todas las consecuencias que eso tuvo, cómo eso influyó en las distintas etapas de nuestra vida y cómo vivimos ahora con esa misma enfermedad, pero ya bajo control, ya controlada, ya con la remisión de los síntomas y trabajando en la eliminación de la causa, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. No de cómo éramos, ¿no? Y de cómo somos ahora, no. Aquí de lo que estamos hablando es de la enfermedad nada más. Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos, ¿y qué tenemos nosotros? Acá nos marca un contraste, ¿verdad? El contraste en cuanto estaba en nosotros manifestándose la enfermedad en el no poder, no consumir, contrastado con cómo estamos ahora, que de alguna manera podemos no consumir. Se nos ha devuelto la cordura de no consumir de nuevo la primera por el tiempo en que está el síntoma en remisión. Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos,
Y a eso es a lo que se refiere aquí. Lo que tenemos la posibilidad de tener el síntoma en remisión, la posibilidad de no consumir, la posibilidad de no producir esas emociones que nos lleven a que se dispare en nosotros el deseo imperioso o la urgencia inaplazable, la necesidad de consumir, de que ahora pues podemos adaptarnos a la vida, de que podemos encarar la vida satisfactoriamente, como dice aquí más adelante. Aquí más adelante dice, encarar la vida satisfactoriamente. Aquí con esto me quiere decir, pues, estar cara a cara con la vida, ¿no? Sin que nos ocurriera lo que nos decía acá, en la opinión del médico, sin que nos siga ocurriendo aquello de no poder adaptarnos a la vida, esperando que la vida se adaptara a nosotros, sin tener la necesidad de pretender fugarnos de lo que la vida nos presentara, sin que esté presente ese hecho de que a pesar de las consecuencias, eso no sirviera para que nosotros no consumiéramos, ¿verdad? Se nos ha devuelto la cordura en no consumir la primera, y de esa manera pues no se manifiesta la reacción que se manifiesta en nosotros cuando consumimos, esa reacción anormal, esa alergia que nos lleva a no poder interrumpir el consumo y a consumir hasta la intoxicación. De eso es de lo que me están hablando cuando me preguntan que si yo quiero tener esa posibilidad de vivir. El otro día en un libro leímos que el concepto de enfermedad pues nos era útil porque liberaba culpa, pero que lo que se podría decir es, tengo esta enfermedad, pero tengo una opción de cómo vivir con esa enfermedad, teniéndola bajo control, controlada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en el compartimiento de experiencia puede hacer que gente que llega por su necesidad a buscar salir del estado de impotencia, quiera tener lo que otras personas están mostrando que por el momento tienen. Cuando vimos eso de 3 charlas a sociedades médicas, que dijimos que esto era una síntesis que había tomado conceptos de aquí y allá, y a eso se le había agregado el testimonio de las personas que podían ya mostrar que estaban encontrando la salida de su situación. A eso se refiere cuando nos preguntan que si queremos lo que esas personas tienen. No nos preguntan que si queremos lo que tienen en otros sentidos. Tenemos que salirnos del lenguaje condicionado completamente, ¿no? Lo que otras personas tienen, ¿no? ¿Qué tienen? No. Estamos hablando de la enfermedad, compañeros. No nos desviemos de la situación. La posibilidad de tener esta suspensión día con día,
gracias al hecho de que yo ya puedo vivir lo que la vida me presente, ya no tengo la necesidad de depender o de huir, ¿verdad? Entonces es la pregunta que nos hacen. Pregunta, ¿has decidido que tienes lo que estas personas están añadiendo a lo que conjunta todo este compartimiento de experiencia que nos muestra, en el cual ya van muchos principios implícitos que han sido tomados de otros, pero en donde la parte principal es el testimonio que podamos dar. El testimonio que podemos dar, el poder decir que tenemos la enfermedad bajo control. Aquí cuando nos dicen no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Hay que traducirlo a términos que entendamos, el mantenimiento de mi condición espiritual es, aquí me lo explica, el ver en todo lo que vivo, que eso que vivo es porque Él designa que lo viva, y que al ver eso, pues yo tenga una confianza que me permita no producir esa emoción, ¿verdad? Y el comprender que la voluntad, que lo que yo vivo en realidad es lo que Él me pone a vivir. Eso es lo que evita, ese es el mantenimiento de la condición espiritual, para traducirlo de alguna manera que se entienda, ¿verdad? De alguna manera que se entienda, y que el ver eso evite que yo produzca alguna emoción a través acuérdense que las emociones se produce, es el reflejo en mi cuerpo de lo que pienso acerca de lo que vivo. Ese es el reflejo. Y viendo las cosas de esta manera y apoyados en esa confianza y sabiendo realmente que es su propósito, su designio el que se despliega en cada momento en los contenidos de mi vida, pues yo ya no produzco esas emociones. Entonces eso es lo que me dicen aquí, lo que me preguntan, ¿no? Por ejemplo, pues yo hablaré por mí, ¿no? Lo que me pasó a mí, el vivir el desarrollo, la progresividad de esa enfermedad, pues ya muchos lo conocen, ¿no? Lo que nos pasó por tener esa enfermedad y cómo estamos ahora, ¿no? O sea, esto ha implicado un cambio. La única forma en que se pudo pasar de la situación en que yo estaba a la situación en que me encuentro ahora, en cuanto a lo que nos interesa, en cuanto a la enfermedad, no en cuanto a otra cosa, no en cuanto a conceptos condicionados ni nada, no, en cuanto a yo tengo esta enfermedad y tengo una opción de cómo vivir con ella. Esta enfermedad ya no me limita, ya no me incapacita. Entonces dice aquí, si has decidido que quieres lo que las personas que, gracias a ese cambio, compañeros,
pueden estar ahora. A ese cambio le podemos llamar de muchas formas, pero quítenle los nombres que les estorben. No les pongan nombres que les estorben. Lo que sí es indispensable que tomemos en cuenta es que es un cambio grande. ¿Verdad? Dice aquí, y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguir lo que a mí se me está permitiendo en este momento, es estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario, es estar dispuesto a cambiar, ¿no? Es estar dispuesto a cambiar. Luego dice por acá, algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva, hasta que ya logramos deshacernos de esas ideas. Hablando de ese cambio, en el capítulo 2, ese cambio me lo expresan brevemente en unas pocas líneas. Las ideas, emociones, actitudes que han dirigido mi vida fueron reemplazadas por un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos. Eso fue lo que me permitió pasar de la situación que yo viví a la situación que vivo ahora, ¿no? Entonces dice, si has decidido que quieres lo que nosotros tenemos, a esto es a lo que se refiere. A esto es a lo que se refiere. A poder decir, tengo una enfermedad, pero tengo una opción de vivir con ella, una opción que no me limita, y que aparte de esa opción lleva implícita, por ejemplo, el entender que la vida no es algo que hay que soportar, ¿eh? Por ejemplo, el entender que ya no me produce rebeldía, resistencia ni conflicto vivir lo que Él designa que yo viva, ¿no? Y esto abarca un cambio grande y abarca un campo notable en cuanto al tamaño de las cosas que van implícitas en todo esto que les estoy yo hablando, ¿verdad? Y nos empiezan a dar algunas. Este libro no nos habla a estas personas, pero no por características especiales que hayan tenido estas personas, sino nos habla de estas personas en cuanto a que tenían el mismo problema de salud que nosotros tenemos. Entonces, este libro es un compartimiento, este libro es un testimonio, ¿no? De que me están dando ellos. Entonces dice, también me comparten su experiencia de que algunos de los que me están compartiendo la experiencia que ya trataron de aferrarse a sus viejas ideas, no podían lograr ese cambio y el resultado fue nulo hasta que se deshicieron de ellas. Entonces yo de que menos, este libro, para que me sirva a mí, debo tomarlo como que se refiere a mí, no como que se refiere a las personas que por el momento en que lo escribieron y todo, estaban viviendo esta situación, sino que este libro, para que me sirva la experiencia que me están compartiendo, debo tomarlo como que se está refiriendo al camino que yo voy a seguir. Entonces aquí, ante esta afirmación, lo único que tengo yo que preguntarme es si estoy tratando de aferrarme a mis viejas ideas y si me está pasando esto, ellos me están manifestando que la experiencia que ellos vivieron es que mientras se aferraron a esas ideas, pues no pudieron obtener el resultado que necesitaban obtener. Cuando gusten compartir, me dicen, compañeros, cuando gusten, lo importante aquí es que compartan. Lo importante es que compartan, ¿verdad? Entonces,
de lo que dicen aquí tenemos que empezar a contrastarlo con nosotros, con nuestra situación, ¿no? Ellos me comparten en el paso de una situación a otra, pues experiencias que tuvieron, que mientras no dejaron de aferrarse a algunas cosas, pues no pudieron obtener el resultado que necesitamos obtener, ¿no? Luego aquí más me recuerda con quién estamos, con qué clase de cosa estamos tratando, ¿no? Con qué clase de problema estamos tratando. Acá me dicen con qué estoy tratando, con el consumo, ¿no? Aquí lo pintan de otras formas y lo escribieron hace tiempo, ahora ya lo podemos expresar de otras maneras. He aprendido que lo que hay dentro de esas hermosas botellas no es sino veneno puro para mí. He aprendido que el consumo para mí me hace, aquí la palabra veneno vamos a utilizarla como buscándole algún significado, que me daña grandemente el consumo, para mí, ¿no? Para el que es adicto. Para el que no es adicto, pues no. He aprendido esto. Aquí me dice, recuerda con qué estamos tratando. Estamos tratando con el consumo. Aquí hablan de la sustancia, pero no, el problema es el consumo de esa sustancia, ¿no? ¿Cómo se nos presenta ese consumo de repente? Traten de darle alguna definición a cómo se presenta el consumo, cómo se nos ha presentado, ¿no? Cuando la decisión de no consumir no nos sirve para nada, el deseo de no hacerlo, nuestra voluntad de no hacerlo, etcétera, pues es como si se presentara un ente, ese ente, el consumo, que yo ante la forma en que se presenta y no poder evitarlo y todo, pudiera yo darle el adjetivo calificativo de astuto en cuanto al objetivo, que como si él tuviera algún objetivo como si fuera un ente vivo, pues, desconcertante y poderoso, ¿no? Un poder que yo no tengo para oponerme a él, para oponerme a la necesidad de consumir. Dice, sin ayuda resulta demasiado para nosotros. Ya admitimos en el primer paso que viene aquí que no podemos no consumir. Dice, sin ayuda no podemos. Pero hay un poder que respecto a esa situación sí puede proporcionarme esa libertad de ese ente del consumo. Y aquí le ponen un nombre. Ojalá encuentres ese poder que ya te permita no consumir. Dice, aquí me repite los enunciados de algunas sugerencias, pero esto es como señalarme un camino con el cual pretenden que yo llegue a un territorio, con el cual pretenden que yo logre un cambio. Hay muchos mapas espirituales, muchos mapas de cambio, muchas formas, ¿no? La plataforma de la necesidad del cambio es el paso 1, ¿ah? Ante esa impotencia que yo admito realmente, ¿verdad? Tengo la necesidad de creer, ya sé que yo no puedo, tengo que creer en base al testimonio de aquellos que están logrando lo que yo quiero, lo que yo necesito, ¿verdad? Porque llega un momento en que eso es lo que yo quiero. Que llegue ese momento es difícil, compañeros. Porque yo, ¿qué es lo que quiero? O sea,
lo que quiero no va en función del reconocimiento y de la admisión de mi situación en cuanto a mi problema de salud. No, yo lo que quiero son palomitas y huevos y... No, es para todos, ese es un ejemplo nada más. ¿Quién se está enojando? Yo lo que quiero es que me hable mi papá. Admitan las cosas, vamos a dejar de hacernos pendejos ya. Acá te dice, y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo. Por acá nos dicen, seguir como estamos o lograr ese cambio no es fácil. Seguir como estamos, no sé si ustedes estén a gusto como están, pero debe de haber un momento en que nos resulte, por difícil que parezca, nos resulte más fácil intentar ese cambio que seguir como estamos. Porque si no, nunca se podrá dar ese cambio. Dice acá. Entonces, de la admisión de que nosotros no podíamos, y viendo el testimonio de que hay personas que tienen el mismo problema que nosotros, y que están recibiendo el poder para no consumir, que están recibiendo la cordura de no consumir la primera, porque nuestro problema ya está explicado aquí en el libro que es la primera. Dice que nuestra solución es no consumir la primera. Que una vez consumir la primera, pues lo que pasa pues es la misma vuelta, el mismo recorrido. El mismo recorrido es empezar y a ver dónde acabas y a ver qué te pasa en el camino y a ver qué dices que vives, qué dices que sufres. Pero no importa lo que digas, sino importa lo que realmente esté pasando dentro de ti. Entonces dice, para poder recobrar esa cordura de no consumir la primera, tenemos que admitir que lo que nos mencionan aquí como la práctica, como el mantenimiento de nuestra condición espiritual, tenemos que admitir que tenemos que aceptar lo que es, ¿no? Ayer, ¿cuándo fuiste al doctor Ángel? El lunes. El lunes 2 personas me manifestaban que estaban mal por lo que por el contenido de ese momento de su vida. ¿Y de dónde viene ese malestar? De no aceptar lo que es, ¿no? La otra persona era otra razón completamente distinta, razón específica, pero ya abstrayendo, era el mismo problema, que no aceptaba lo que la vida le estaba presentando. Nos dicen que la práctica espiritual más eficaz y más sencilla que existe es la aceptación de lo que es. Acá cuando nos ponen el tercer paso es la aceptación de lo que es. La aceptación de lo que es, ¿no? Por acá no traje el solo por hoy, el otro, pero por ahí nos decía, cuando creíamos que escogíamos indebidamente no era una verdadera libertad, porque en realidad no escogíamos, nos veíamos forzados por el problema, ¿no? El consumo para nosotros no era una elección. Cuando que empezamos a escoger porque nos vimos forzados a ellos, pues íbamos ya en el camino correcto, ¿no? De repente estamos aquí pues porque de alguna manera se te van cerrando,
El rescatador va actuando para que dejes para que puedas recibir la ayuda que está a nuestra disposición, ¿verdad? Pero cuando pudimos elegir sin rebeldía, resistencia ni conflicto, entonces pudimos pensar, pudimos llegar a lo que es la libertad que llega hasta vivir de esa manera su voluntad, por llamarle voluntad, por lo que Él designa que nosotros vivamos, ¿no? Y así nos sigue haciendo un mapa. Acá, cuando llegamos a ese tercer paso, que es la aceptación de lo que es, ¿no? Nos dicen que el sufrimiento, ya nos dicen que vienen de la resistencia a alguno de nuestros apegos. Los apegos no es desear algo, es dictaminar que ese algo debe forzosamente ser para que yo esté bien. Esa es la diferencia que tenemos nosotros. Entonces acá más adelante dice más adelante, después de describir estos enunciados, cuya importancia no está en los enunciados, en las palabras, sino en los resultados a dónde nos deben de llevar la práctica de esas cuestiones, ¿verdad? Dice, vaya tarea, yo no puedo llevarlo a cabo. Ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado en forma ni siquiera aproximada a la perfección. Pero sí lo que tenemos que hacer es progresar en ese sentido. Progresar en ese sentido. No llegar no se nos pide que logremos esta adecuación a lo que es en su totalidad, pero de que menos que no sea, que no nos provoque lo que es el principio del recorrido de nuestra enfermedad. Y aquí dice, nuestra descripción del adicto, el capítulo sobre los que viven sin tomar en cuenta que nosotros estamos aquí para cumplir su divino propósito, sin tener la confianza absoluta. Ese es el capítulo de los agnósticos, así le pusieron, pero es el capítulo de nosotros, de cómo hemos vivido. El capítulo de los agnósticos y nuestras aventuras. Aquí aventuras, ¿no? Tal vez sería desventuras, ¿no? Pero aventuras, yo no le veo nada de aventura a esto, ¿no? Mientras todavía lo sigamos considerando como una aventura, levantarse la mano, hijo. ¿No? A ver, hijo. Sí, bueno, me estaba soy adicto. Bueno, lo que estás hablando, Cabo. Pues yo te lo comenté alguna vez que, pues yo realmente me siento yo tranquilo porque me desprendí de lo que me estaba afectando y lo que yo amaba, ¿no? Según yo. Y tú bien sabes que era mi expareja. No. Nada que yo bien sé. Nada que yo bien sé. No, yo te dije. No, mijo. Yo te llevo conociendo un chingo. No es solo ese cambio, que no creas que con eso ya la hiciste, Sí, mijo. yo lo sé. Y ya no me lamento del pasado. Porque eso fue, lo que la vez pasada fue por eso. ¿Tú te acuerdas que te decías que no me perdono por todo lo que yo perdí? Sin embargo, ahorita ya acepté que lo que perdí ya es pasado. Yo por eso siento por lo menos un poquito de paz en mí, por ese lado, de que yo ya no me lacero de lo del pasado. Ya me siento un poquito más tranquilo. Ya más bien mi recuerdo del pasado, y si mis compañeros se han dado cuenta, yo no empiezo a decir de mis aventuras, no, ya es que yo consumí, yo que esto y la chingada, no, porque para mí es volver al pasado y ponerme mal. Entonces, cada vez que leo las lecturas, digo, las lecturas me invitan a que el día de hoy intente dejarle mi voluntad, porque yo sé que Dios siempre va a ser la voluntad de Él, no la mía, ¿no? Yo sé que Él por algo hace las cosas, pero a veces que yo lo he comentado,
que luego me pregunto por qué Dios hace cosas injustificadas con gente que no la debe ni la teme, ¿no? Yo sé que por algo estoy aquí. Entonces, si tú te estás haciendo esa pregunta, entonces no puedes tener la confianza que necesitas, hijo. Eso de que no las debe ni las teme. ¿Qué es ese lenguaje? Mira, aquí estamos hablando de ciertas cosas. Y es un problema que tenemos aquí en las juntas, que se desvían muchísimo del tema. Se desvían mucho de lo que estamos hablando. Acá, tú no tienes que demostrar, la única demostración del cambio que tú necesitas es que puedas vivir la vida, lo que te toque vivir, sin consumir, ¿no? El que a mí me lo argumentes y todo eso, no. Si me presenta en la vida, tengo que aceptarlo. No, pero eso no es decirlo ni tener que hacerlo, poder hacerlo, ¿no? Y ahorita, yo no sé, pero noté tu intervención como una defensa. No. Nadie te está atacando. No. Es que sí me cuesta trabajo aceptar ciertas circunstancias de la vida. Ok, lo bueno ya sabes que uno siempre lo jala, pero cuando llega algo malo, no lo acepto. Ya leímos aquí una fe que es efectiva y útil, o una confianza que es efectiva y útil, actúa cuando lo que estoy viviendo coincide con lo que yo quiero vivir, y actúa cuando lo que yo estoy viviendo no coincide con lo que yo quiero vivir. Esa es la única manera en que esa confianza me sirve. Y no desviarnos de los temas, de las juntas. Tú dirás que no, cada quien tendrá una opinión, esto es un punto de vista, aquí cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Pero yo te insisto en que en mi punto de vista vi en tu intervención una defensa al tú sentirte atacado por algo. ¿No? Aquel que está necesitando, que se da cuenta de la necesidad que tiene una actitud completamente diferente. Está con avidez. Avidez es necesidad, es una como sed de encontrar algo que me guíe en mi camino. ¿Ah? ¿Qué me está demostrando lo que tú dijiste, por ejemplo? ¿Ah? Me está demostrando que tal vez te estés aferrando a algunas de tus viejas ideas. ¿Tú crees que eres adicto? Tú me hablas ahora de la dependencia o de la poca capacidad que tuviste para superar lo que pasó con tu pareja. Pero yo desde que te conozco, desde mucho antes que tuvieras esa pareja, que estuvieran tus hijos, y tú tenías el mismo problema, mijo. No es una sola situación la que tienes que cubrir. Tú no te volviste adicto por eso, mijo. Tú eras adicto desde mucho antes. Bueno, entonces vamos a ver aquí, dice, nuestra descripción del adicto, el capítulo sobre cómo vivimos sin tomarlo en cuenta, sin tomar en cuenta ese poder, sin tener esa confianza en ese poder. Ese es el capítulo de los agnósticos. Es un poder que no lo escribiremos, no lo comprenderemos, pero que sí nos debe proporcionar una confianza que sobrepase lo que mi mente dice de lo que yo vivo, y mi mente dice de lo que yo vivo o de lo que no vivo. Esos pensamientos son condicionamientos que traigo ya programados, ¿no? ¿En dónde aprendió mi mente
lo que dice acerca de lo que vive. En el amaestramiento que me dio la sociedad, la escuela, la familia, ahí fue donde aprendió mi mente lo que dice acerca de lo que vivo. Entonces dice aquí, nuestras historias, nuestra descripción del adicto, la descripción del adicto debe manifestar la causa por la cual consume y la forma en la que consume. El capítulo sobre el vivir sin esa confianza y lo que hemos vivido en lo particular, quitándole aquí esto de aventuras, ¿verdad?, ponen en claro 3 ideas pertinentes. Ya lo ponen en claro para nosotros, que somos adictos. Ya lo tenemos en claro, que es una enfermedad. Hay muchas enfermedades. Esta no es la peor tampoco. Hay otras enfermedades que son mucho más agresivas, enfermedades que no puedes controlar, enfermedades que te llegan y ya no te las quitas, irreversibles. Dice que éramos adictos y que no podíamos hacernos responsables de nuestras vidas. Nos están diciendo que lo que hemos visto acá, ese compartimiento de experiencia, ya nos deben dejar en claro a nosotros mismos estas 3 cuestiones. Que teníamos ese problema de salud y que no podíamos hacernos responsables de nuestras vidas, de las distintas áreas de nuestras vidas. Que ningún poder humano hubiera podido remediar, y aquí remediar es evitar que nos mantuviéramos en la misma situación. Y que algo que no es un poder humano, aquí le ponen un nombre, lo remediaría. Esto es lo que nos debe de quedar claro del resumen que nos han hecho de lo que sabemos de la adicción, de lo que sabemos que proporciona la confianza, ¿verdad? En este capítulo 4 los agnósticos no son ni los que dicen que, dice el paso 2, los creyentes afirman que Dios existe, los ateos afirman que Dios existe, los agnósticos no afirman ni una cosa ni otra. No, esos no son los agnósticos. Agnóstico es el que la afirmación que Dios existe no determina cómo se sienten ante lo que viven. Es un agnóstico. Es un agnóstico, el que no toma en cuenta de dónde proviene lo que vive, el que cree que lo que vive es resultado de lo que del camino que él va diseñando. Eso es un agnóstico. Aquí en este capítulo 4 dice, ¿qué es esto sino un milagro de recuperación? Acá les he dicho que debemos tener la mente vacía. El otro día en un libro les leí una definición de milagro, donde una percepción de unión y de unidad y de tranquilidad, de paz, reemplaza un conflicto donde había separación y conflicto. Y alguien oyó la palabra milagro y no oyó lo que dije acerca de milagro. No lo oyó. Porque llegar aquí con la mente dispuesta a que entre lo que aquí se dice, compañeros, porque lo que traemos de allá afuera no nos sirve. Oyó la palabra milagro y dice, eso es lo importante. No, lo importante era lo que estábamos hablando de esa palabra. Dice, ¿qué es esto sino un milagro? En cuanto a que se da lo que parecía que no era posible. Dice, sin embargo, sus elementos son sencillos.
las circunstancias, mi problema de salud y las consecuencias que me va trayendo. Y lo que yo voy viviendo dentro de mí, al vivir eso que voy viviendo por el problema de salud que tengo, hicieron que estuviera dispuesto a confiar. No me quedaba otra más que confiar para dejar de producir esas emociones. Y aquí utilizan la palabra creer. Aquí todavía hacen un puente de la palabra creer a la palabra saber, cuando en realidad la palabra confiar lleva implícitas las dos. Humildemente, reconociendo la verdad de las cosas, reconociendo que yo estoy aquí para que su propósito se realice. Esa es la verdad de las cosas. Reconoció la verdad de las cosas y entonces se dio cuenta de que esa confianza era completamente válida, de que no había por qué desconfiar de él. Y tenía la necesidad de tener esa confianza. Entonces dice aquí que ningún poder humano, incluyendo el nuestro, es el primero que tenemos que desechar. El creer que nosotros vamos a poder. Ahorita tú me mencionaste situaciones que crees que ya has logrado, mijo. Tal vez en la mención que me hiciste, te referiste en alguna ocasión a ese poder. Pero la referencia a ese poder en cuanto al logro que solo se verá día con día ante lo que tengamos que vivir, es lo que me dirá, ¿verdad? Que hay esa confianza que necesitamos. Entonces dice, llegados a este convencimiento, estamos en el señalamiento número 3 del mapa, que lo escribieron con unas palabras ahí, con unas palabras que están medio sin sentido, ¿no? Nuestra vida está en sus manos, nuestra vida en cuanto a lo que vivimos, en cuanto a los contenidos. Ustedes echen su vista hacia atrás, lo que han vivido. Ustedes fueron los que propiciaron que vivieran eso. En ninguno de los casos, ni para bien ni para mal, compañeros. Vamos a suponer que han vivido algo que les ha agradado. ¿Lo vivieron porque ustedes hicieron posible que eso fuera? ¿Qué tantos otros factores? ¿Qué tantos? El otro día alguien me hablaba de qué me preguntaba qué significaba eso del factor X, ¿no? Aparte de un anexo, que eso no es lo que significa, ¿no? El factor que estuvo presente ahí para que se dieran las circunstancias que se dieron. Hubo un montón de cosas que confluyeron, que están interconectadas, para que se diera algo que se me hizo bueno vivir, o para que se diera algo que me costó vivir y que sentí mal vivirlo. Entonces dice aquí, llegados aquí estábamos en el tercer paso, y nos dicen que esta es les acabo de decir que es la práctica espiritual más eficaz que existe. El programa también nos lo dice con sus palabras. Nos dice que todo el resto del programa depende de la forma en que llevemos a cabo ese indicador, esa señal en el mapa. Dicen, lo cual quiere decir que nos dimos cuenta, que ya reconocimos
que nuestra vida estaba a su cuidado. ¿No? Y que nuestra vida estuviera a su cuidado, compañeros, nos quitó un gran peso de encima de creer que estaba a nuestro cuidado. ¿No? Si supiéramos que estamos a nuestro cuidado, sí sería cuestión de preocuparnos, mijo. Y no porque seamos tontos ni nada, sino por el problema de salud que tenemos. Pero está a su cuidado. Y eso nos debe hacer confiar. Dice, el primer requisito es que estemos convencidos que la vida llevada a base de fuerza de voluntad, que creer que lo que vamos a vivir lo va a determinar lo que queramos vivir, pues no es cierto. Difícilmente puede ser venturosa. Conforme vayamos transcurriendo con los contenidos que la vida nos presente, nos vamos a dar cuenta de que nosotros no va a ser nuestra voluntad la que determine qué es lo que vamos a vivir. Ya les digo, tanto para bien como para mal. Entonces dice más adelante del egocentrismo, ¿no? de la autoobsesión, del egoísmo, del predominio, del ego, del falso yo. Y ese falso yo siempre es producido por el condicionamiento, por identificarme con algo que no es lo que yo soy, ¿no? Por dejar que mis pensamientos me digan. Y los pensamientos, pues es algo que aparece ahí, pero que no es lo que determina lo que es. Están muy limitados mis pensamientos. Entonces más adelante, compañeros, dice, tuvimos que obtener la ayuda de ese poder. ¿Y cómo la obtuvimos? Ante todo, tuvimos que lograr dejar de pensar que nosotros teníamos el atributo de que lo que dijéramos fuera, de que el atributo de que nuestro designio siempre coincidiera con lo que fuera. Eso es jugar a ser Dios. Otra forma en la que jugamos a ser Dios, ¿verdad? En alguien que tiene esa capacidad de que todo lo que él designa que sea pues es imposible que haya algún designio que sea sin que haya sido puesto ahí por él, ¿verdad? Si algo ocurre, es por su voluntad. Hablado en otros términos, en palabras que no quería yo usar, ¿verdad? Dicen por ahí, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de él. Entonces, por ejemplo, una persona, un poder, un ente, una entidad, un todo que nos agrupa a todos y que nos contiene a todos, ¿no? Es lo que designa lo que es. Entonces, ese cuyo designio es inevitablemente se va a dar, en él sí estaría muy mal, en él estaría justificado, lo cual no es posible que se pusiera mal si no se da, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos puesto atributos que no tenemos, de pensar que lo que vivimos es lo que es nuestra decisión vivir. Alguien de ustedes decidió vivir, decidió tener este problema de salud. Ahora su voluntad es siempre a nuestro favor. Por algo nos lo puso.
para lograr que saliéramos a... ¿Qué es lo que nos produce el cambio, la liberación del sufrimiento, ¿verdad? Pues a un punto de quiebre, pues, donde tengamos que cambiar, para eso lo puso. Y para que lográramos la eliminación de la causa, que es mucho más que el no consumo, y que es una forma en que puedes tú encarar la vida satisfactoriamente, dándote cuenta que no hay nada, que no es nada que hay que soportar ni conquistar, que no es una lucha, que tú solamente tienes que fluir. Dice aquí, después decidimos que en lo sucesivo, y aquí dice, en este drama de la vida, ¿no? Porque muchos hubiéramos pensado que la vida, que a la vida viene uno a la vida viene uno a aprender. En la vida te ponen de todo, ¿no? En cuanto a sabores te ponen lo dulce y lo amargo. En cuanto a las emociones te ponen las que te resulta fácil vivir, las que te resulta difícil vivir. En cuanto al dolor, está por ejemplo las rememoraciones que dice el budismo. Dice, todos enfermamos, todos envejecemos, enfermamos y morimos. Cuando oímos eso, y aparte otra, las personas que en un momento dado están con nosotros, o las situaciones que están con nosotros, son impermanentes. En algún momento dado van a cambiar y no van a estar ahí. Cuando dicen eso, saben que también nosotros estamos incluidos en ese todos. Lo oímos y decimos, no, pues sí les irá a pasar a ellos, o para que nos pase a nosotros, pues, faltará un chingo de tiempo, ¿no? Hay una línea de tiempo en donde te marcan desde el surgimiento del ser humano, se van mucho atrás hasta cuando empezaron a aparecer los distintos seres vivos, la evolución, cuando apareció el humano, cuando apareció la civilización. Y cada vez esos pedacitos de tiempo son más breves. Imagínense qué pedacitos de tiempo tan breves son para nosotros lo que va a estar una situación dada, ¿no? Está, como les he platicado, del tren de la vida, ¿no? Donde tú te subes a este recorrido y de repente, pues por lo general, van algunas personas contigo, ¿no? Por lo general, y no en todos los casos, pues la familia, ¿no? Se van bajando algunos, se van subiendo otros, no hay regla. En la vida como es, todo es impermanente, compañeros. Cuando vimos esas rememoraciones budistas, todos envejecemos, enfermamos y morimos. ¿Se sienten ustedes incluidos ahí? Pero puta, lo ven a una distancia de años luz, ¿no? No sé si ustedes sepan lo que es un año luz, pero por ejemplo la luz, si ustedes se ponen a ver a las estrellas, la luz que están viendo no es de ahorita, güey. Esa luz para estar llegando aquí salió de allá hace un madral de tiempo. Entonces, el darnos cuenta en este drama de la vida, porque la vida es una enseñanza. Aquí venimos a aprender. Y Él es el que dirige lo que pasa. Y aquí ponen metáforas, ¿no? El director no es el director de una escuela, ni de una empresa, ni nada. El que dirige. El jefe. No es el jefe, sí jefe. El jefe,
que es determinante. Nosotros somos, y aquí otras metáforas, sus agentes. O sea, nosotros somos los que estamos aquí para que su propósito se realice. ¿Verdad? Otra metáfora, sus hijos en comparación con el Padre, ¿no? La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. ¿A cuál libertad? A la libertad de hacernos responsables de nuestro estado emocional, de ya no depender de lo que pasa o de lo que no pasa para estar bien, ¿no? Del caso ese que les dije de los dos compañeros que pasó el otro día, se sentían molestos porque no aceptaban lo que pasó. No os resistáis a lo que tú consideres malo. Son formas de decir lo mismo. ¿Cómo te hace sentir no aceptarlo? Mal. ¿Cómo te va a hacer sentir aceptarlo? Ahora, cuando vemos lo que pasó, no es que no haya pasado algo bueno, compañeros. En ambos casos pasó algo bueno, pero que mi mente no alcanza a catalogar como bueno. Es un avance lo que se logró en ambos casos, siempre es un avance. Dicen, este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. A la libertad, a la capacidad de hacernos responsables a la capacidad de ejercer nuestra decisión de estar bien o estar mal. ¿Tú eres tu salvador o tu verdugo, cabrón? Fíjense la importancia pues, de ir siguiendo un cierto hilo en lo que leemos. Dice aquí, cuando asumimos sinceramente esta actitud, esta aceptación, este reconocimiento y esta confianza, el tercer paso, compañeros, lo expresemos como lo expresemos, como la aceptación de lo que es, quita un enorme peso de encima, te produce un descanso, de qué menos, yo recuerdo que eso fue lo que viví, un gran descanso, ya dejar de estar luchando para que las cosas fueran como yo determinara que fueran, cuando nunca iba a pasar eso, siempre iban a ser como él determinara que fueran. Y muchas ya dejas de cargar con algo que no puedes cargar. Teníamos alguien que determinaba lo que vivíamos y era alguien, aquí ponen todopoderoso, ¿no? Ese es el título de una película, ¿verdad? Alguien que tiene el poder que no tenemos nosotros y él nos daba todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de él y hacíamos bien su trabajo. ¿verdad? Respecto a cuál es su trabajo, pues su trabajo es el que inevitablemente haremos, compañeros. Inevitablemente haremos lo que él quiera que se realice a través de nosotros. Ese es el trabajo que haremos. Todo lo que necesitábamos, y aquí surge el problema, ¿verdad? Yo no quiero lo que necesito, güey. Yo quiero lo que quiero, güey. Muchas veces no sé ni lo que quiero. Lo que sí sé es que esto que es, no lo quiero.
Entonces, ¿cuál fue el resultado de tomar en cuenta que el que se nos dé lo que siempre necesitamos, que inevitablemente estamos siendo llevados a través de un camino de crecimiento y de mejoría, compañeros? ¿Cuál fue el resultado? Empezamos a interesarnos cada vez en nosotros mismos. Estando él a cargo, pues ya lo que pensáramos, ¿no? Teniendo esa confianza, lo que pensáramos, los condicionamientos, seguros de que se nos daría lo que necesitábamos, pues ya nuestra intervención o nuestra supuesta intervención para determinar lo que íbamos a vivir, pues ya no era tan importante, compañeros. Empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. ¿Qué es la vida? Considerada como ese cambio de contenidos del momento, ¿no? Es lo que ocurre mientras tú haces planes. Chéquenlo si no. ¿Qué es lo que han vivido? Por un lado está lo que estamos viviendo y por ahí anda volando lo que uno está planeando que se viva. ¿Concuerda una cosa con otra? ¿Concuerda una cosa con otra? No. Entonces, pues ya, lo que nosotros planeamos ya no tiene tanta importancia, porque la importancia lo tiene lo otro. Y entonces, aquí va implícito un principio. Sabemos que lo que obtenemos, esto es un principio de la lógica que realmente opera, lo que obtenemos está en función de lo que damos, compañero. Depende de lo que damos. Entonces, ¿en qué centramos nuestra atención? En lo que damos. ¿Lo que le damos a quién? En lo que le damos a la vida, que es un sinónimo, que es del todo, del que está a cargo, ¿no? Es más importante lo que le damos a él, que es la realización de su propósito, ¿no? Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos aportar, porque de eso dependía lo que íbamos a recibir, compañeros. Entonces, como consecuencia de esto, sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, el poder que no teníamos, el poder para vivir. Dice, falta de poder, ese era el dilema. ¿En dónde quisimos encontrar ese poder? Donde no lo pudimos encontrar. Por más combinaciones e ingredientes que le echamos y cambios de orden y ¿verdad? Una gran variedad de ingredientes para lograr ese poder para vivir. Ahí no lo encontramos, compañeros. Ahí encontramos lo contrario. Algo que nos produjo una falta de poder para vivir. Dice, a fluir en un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental, güey. De tranquilidad mental, ¿no? Ayer leíamos algo de que cuando te das cuenta de que es un espacio y ahí aparecen los pensamientos, el barullo de los pensamientos, y esos pensamientos al reflejarse en tu cuerpo producen el torbellino de la emoción, pero que tú no eres esa voz en tu cabeza, es el lugar donde está sonando esa voz, pero esa voz no te dice nada acerca de ti, ni nada acerca de nada.
Entonces dice que gozamos de tranquilidad mental. ¿Verdad? ¿Quién hubiera creído que estar tranquilo era algo deseable y satisfactorio? En nuestra experiencia, ¿cuándo hemos estado tranquilos? De repente nos sentimos tranquilos por breves lapsos y decimos, ¿qué estará pasando? ¿No? Algo está mal, ¿por qué? ¿Quién considerará que la tranquilidad es valiosa? Lo valioso es lo que los condicionamientos te dicen que es valioso. Dice acá, y con todo eso nos dimos cuenta de que fuera lo que fuera el contenido que la vida nos presentara, podíamos estar ahí enfrente de él sin necesidad de depender ni de huir, viviéndolo. Luego, ¿qué otro resultado nos produjo? Nos dimos cuenta de que él estaba. Estar conscientes de su presencia. Acá en el apéndice nos dice, compañeros, darnos cuenta de su presencia es el principal ingrediente del cambio que tenemos que lograr. Dicen que hay cosas que están a nuestra disposición las 24 horas del día. Nos dice aquí, la felicidad, la paz, ahí le ponen un nombre, están a nuestra disposición las 24 horas del día. Pero nos va a servir que estén a nuestra disposición si nos damos cuenta de que están. Y aquí nos dice, ¿por qué no gozamos de lo que está? Porque no somos libres, porque nuestra mente no está ahí. Nuestra mente anda volando por otro lado y no dándose cuenta de lo que está. No tenemos entonces la capacidad de disfrutar de eso que está ahí a nuestra disposición, porque nuestra mente está en otro lado y no se da cuenta de que eso está. Entonces fíjense, hasta aquí, hasta donde llegamos, dice todo lo que hemos obtenido. ¿Qué otros resultados hemos obtenido? Perder el temor al hoy, al mañana o al futuro. Y de plano, ya poder decir que somos otros, que renacimos. En el libro de Severidades de la Experiencia Espiritual, dice que hay dos formas de relacionarse, de religión, con el todo, con la vida, con el ser, con Dios, como ustedes lo quieran llamar. Una es la que es necesaria para las personas de mente sana y otra para las personas de mente enferma. Y que para las personas de mente enferma es necesario nacer 2 veces. Fíjense qué tan revolucionario debe de ser nuestro cambio, que pueda ser comparado con un volver a nacer y ser otros. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sí, mija. Sí, entiendo bien y lo he aplicado en muchas cosas en mi vida, de ese cambio, de que se va a hacer siempre la voluntad del Todopoderoso. Pero lo que no me permite avanzar es lo de su perrita, porque no puedo entender cómo su voluntad permitió
que sufriera de la forma que sufrió antes de morir. Esto me tiene atada. Ajá. Con todo lo demás, porque yo sé que he superado muchas cosas, pero eso no lo logro superar. Sí, pues aquí te tengo que volver a repetir lo mismo que otra vez. O sea, tú consideras que cómo lo permitió, que no es justo. ¿Ah? Sí. Entonces, esa es la marca de una ignorancia que traemos. ¿Verdad? Lo que tú consideras un desastre, el fin, ¿verdad? No es más que una transformación. Dice lo que el maestro llama, lo que la oruga llama fin del mundo, lo que nosotros desde este punto de vista vemos como un fin, no es más que una transformación. Nada se crea ni se destruye, pero todo esto es tan distinto de todo lo que conocemos, compañeros, de todo aquello que traemos metido hasta los huesos, hasta el tuétano, de tanto que nos han condicionado, de tanto que nos han amaestrado. Por ejemplo, yo me acuerdo de la palabra condicionamiento y me acuerdo de los reflejos condicionados de Pavlov, ¿no? Que le tocaban una campana a un perro y coincidía con la hora que iba a comer. Entonces el perro empezaba a salivar, ¿no? Pues todo ese condicionamiento muy parecido nos ha sido imbuido por todo aquello que está allá afuera. ¿Levantaste la mano, Luis? No. Todos aquellos con los que ustedes conviven, con sus familias, con la sociedad, con los apabullantes medios de comunicación, con lo que nos permite fugarnos de la realidad, que es el ámbito en el que estamos, en el que siempre nos hemos movido. Nos vamos a empezar a mover en otro ámbito, que es el ámbito que describe el funcionamiento real de la vida, compañero. Y eso es lo que cuesta un enorme trabajo. ¿Ah? ¿Cómo que todo lo que yo creía que era no es? Y lo que no creía que era, eso es lo que es. Es difícil, nos dicen, es difícil poder agarrar esa onda de que lo que es todo lo contrario a lo que yo creía que era. Pero es más difícil seguir pensando que lo que es lo que yo he creído siempre que es. Fíjense, aquí hemos hablado de muchas cosas, planteado la Junta en términos diferentes, más o menos sencillos. Ahora, muchos de los que están aquí han estado en otras ocasiones. Pueden diferenciar esto de las otras ocasiones en que están. Pueden ver que esto que les estoy diciendo, tal vez no porque se lo esté diciendo yo, no se había manejado así aquí. Un montón de cosas, de detallitos. ¿Ah? O sea, pues yo no estoy de acuerdo como están ustedes. Yo para estar bien dependo de que ustedes no estén mal, a mi criterio, ¿verdad? Porque el que estén bien o estén mal, pues yo no soy el que lo determina. Yo solo lo alcanzo a pensar o a imaginar o a creer. ¿Cuál es mi problema aquí? Pues lo mal que están las cosas, el desacuerdo en que estoy yo, como es aquí, es un desacuerdo.
o recordarme de otros tiempos. Sí. Mira, yo te voy a hablar honestamente. Yo conocí a una persona que no me está moviendo, pero me ha hecho sentir lo que nunca había sentido. ¿Sí me explico? O sea, no tanto ya no eran mis pensamientos de atrás, nada de eso, sino cosas positivas en cuestión. Es compañera, pero no consume, va al grupo porque su hermano falleció por alcoholismo y se metió a lo que es esto, ¿no? Y pues tengo comunicación con ella, pero no en son de que para ir a hacer otras cosas, sino en una situación muy diferente a lo que yo he vivido, ¿no? Me ha enseñado bastante, todos los días me manda reflexiones, cosas que yo no sabía. Yo te lo juro, yo no sé de la Biblia, tú bien sabes que no me gusta leer, y sin embargo me ha ayudado un poco, o sea, me ha ayudado a liberarme de ciertas cosas que pues, yo traía, ¿no? Y pues quizás tú ya lo sabes, ¿no? Porque pues yo sé que ya lo sabes, y no es el motivo de por eso de que me quiero ir, sino porque siento que sí me está cayendo su voz y que el 20 yo sé que esto es un proceso demasiado largo, y pues no sé cómo decírtelo, pero esta persona me ha ayudado bastante, créeme que lejos de curarme, como tú lo has dicho, me ha ayudado. No es cosa de que yo te crea, es cosa de que se vea, de que se vea en los resultados, mijo. Y aquí la prueba será el hecho de que puedas vivir lo que tengas que vivir, sin poder de nuevo consumir la primera. No es argumentar ni nada de eso, ¿no? Y como le dijo Silworth a Bill, pues si tú sientes que eso es, pues agárrate de eso, ¿no? Pero lo que le estaba yo diciendo ahorita de que se acuerdan de otros tiempos, mijo, no, ahí me estoy refiriendo a lo que mencionaste en la junta pasada, mijo. De que cuando alguien se va de aquí, en lugar de desearle que le vaya bien, eso no pasa aquí ya. Eso sí pasaba aquí. Eso sí pasaba aquí, mijo. Sí, no, y sí me lo dijo una persona, pero no te voy a decir, pero sí me lo dijo una persona. Yo sé que ya aquí no se hace, pero sí me lo dijo una persona. Sí me lo dijo. Estamos más de ahí, ¿verdad? Bueno, hijo. A ver tú, mijo. Sí. Compañeros, familia, buenas tardes, Alejandro nomás. Fíjate que ahorita hablando que estás mencionando todo eso y acaso de alguna manera, no sé si lo comprendan, si lo entiendan, esto no es de entendimiento, es de práctica, pero sí me alcanzo a dar cuenta en mi persona y en las emociones, porque he escuchado por ahí que me dicen que estoy enfermo de mis emociones. He escuchado que me dicen que no sé controlarlas, que ese es mi problema, y que eso es lo que pienso de la vida, eso produce una emoción y es lo que me manda a consumir. El día de ahora que por la gracia de un poder creador en el que yo confío, en el de que tengo una idea de más o menos cómo es, ha cambiado. De alguna manera, alcanzo a verla de una manera diferente a una ocasión que estuve aquí, cuando llegué, o cuando estuve allá, en el aspecto físico, material, ¿no? O cuando estuve en casa. Yo veo que eso no estaba este tipo de sanación de terapia, y sí venía cambiando de cómo lo veía yo de niño, de cómo lo vi en una adolescencia, de cómo me lo imaginé en una juventud, ¿verdad? En ese aspecto espiritual, refiriéndome a aquello que uno, me dicen aquí el día de hoy que pues no hay palabras, ¿verdad?, para definirlo. Pero hay algo, ayer yo mencionaba una cosa, en la condición humana, física, a mí en lo personal, yo esto no sé si a todos les pasa. Lo que sí sé es que a mí me está sucediendo porque así lo siento.
de repente empieza a través de la práctica, de una práctica, de lo que aquí se me da, que así, siendo honesto, es de lo mejor que yo he podido encontrar después de que empecé a consumir y que mi vida se empezó a destruir, o que yo vi que se destruyó. El día de hoy dice que fue la energía, ¿no? Sí fue la energía, sí, y se va aligerando, pero de repente en esa condición humana, cuando empiezo a filtrarla por aquí, empiezo a pensar y a creer que quizás debería no de estar en otro lado físico, sino que las circunstancias de mi vida deberían de ser diferentes. ¿Sí me explico? De repente empieza esa confianza y digo, pues me está pasando lo mejor que me pudo haber pasado es esto, ¿no? Esto es lo mejor. Pero de repente por lapsos, yo sigo sintiendo algo no de esto de aquí, sino con mi vida, con lo que a veces quiero, esos objetivos que a veces no alcanzo, esas cosas que de repente entre tiempo y acción no se dan como me lo imaginé. Me acuerdo de eso, de la intolerancia, la frustración, ¿no? De repente eso me hace entrar en estados de ánimos negativos, digo, es contraproducente, de desánimo, porque digo, bueno, ya está esto, ya está aquello, se supone que ya está, sé que es una enfermedad incurable a la cual le tengo que dar un mantenimiento constante, están las herramientas, no como en alguna vez me las pusieron, no tuve la capacidad sé que soy impotente, no solamente ante el alcohol, que soy impotente ante muchas cosas de las cuales no logro arrancar de raíz, sé que es un proceso, ¿verdad? Y empiezo, no es que yo empiece a meter, llegan esas cosas a la mente, no porque yo diga voy a pensar en esto, yo ya me doy cuenta que la matrica Chatri, ¿no? Eso que decías tú de que lanza palabras, se hacen frases y se hace una titulación completa y luego está un diccionario completo, ¿no? Entonces de alguna manera yo sí alcanzo a detectar eso, padrino, de que hay momentos de inestabilidad en mi persona, que yo no puedo tener, de repente veo a las personas que tienen quizás la misma situación en el aspecto, lo que me hace similar, la adicción, ¿no? Pero que van alcanzando y digo, chica, ¿yo por qué no puedo estar en ese plano constante siempre? Porque hay momentos en los que tengo que, dicen una parte, amanecí muy espiritual, ¿no? No, ¿por qué no puedo mantenerme en un estado equilibrado emocional? Bueno, aquí algo que se descarta por completo es la comparación. Cada quien lleva su propio camino. Y cualquier impedimento que tengas es producido porque todavía no se caen los condicionamientos. Eso que te falta, te lo dicta el condicionamiento. Eso que crees que ya debe de estar y que es el condicionamiento. Y entonces ahí, digo, eso es lo que tú acabas de decir ahorita, cada quien tiene un camino y el que lo va a marcar es él. Tú, de alguna manera, eres un conducto que intenta darnos una directriz de más o menos cómo lo has vivido. Le estás compartiendo la experiencia, ¿no? La esperanza, la fortaleza. Llego a entrar en ese plano y me siento cómodo. Y de repente hay algo que me jala muy cabrón. Hay algo que me jala con mucha fuerza. El condicionamiento mismo. La pregunta es, ¿cómo poder mantener ese estado equilibrado todo el tiempo? Esa confianza completa siempre. Pues dejando caer los... Y de repente, dejando caer los... veo y digo, chingado. ¿Y por qué no está la confianza completa? Porque no checan con los condicionamientos, hijo. Siempre ocurre lo correcto. Y todo suceso es una ayuda. Hace rato estábamos ahí. Luego viviste cosas que yo no sé ni qué fueron. Tú me hablaste de cosas que hacer y de un chingo de cosas. ¿Y qué pasó? Llegó la vida y te puso lo que había que vivir y ya. Yo sé que entonces todo esto tiene que ser un proceso, padrino, en el cual de alguna manera pues lo tengo que intentar, ¿no? Con esa acción interna. No tienes, eso estoy seguro. tienes que seguir.
Y siguiendo se va a dar el progreso, hijo. Sin llegar nunca a la perfección, hijo. Nunca vamos a alcanzar la perfección, porque se trata de ir progresando lo suficiente para no estar tan mal, hijo. Tú siempre nos dices esa parte, no podemos seguir como estamos. Tenemos que seguir avanzando en el ámbito espiritual. Dejar caer el condicionamiento, si se va a caer por sí solo. No soy yo el que va a determinar, ya, Sí. ya lo dejo y ya. ¿Y por qué se cae? Pues por lo que encuentras aquí. Ese encuentras aquí, es en el aspecto. Es la verificación. Pero es en el aspecto emocional, ¿no? En todos los aspectos. En todos los aspectos. Hace rato hablábamos de que cómo se dan las cosas, pero las cosas se dan. Tengo que tener la aceptación de que en un momento van a coincidir con lo que me imagino que debe de ser, en otros momentos no, pero eso no tiene que determinar mi estado emocional. Hacerme responsable de ese estado emocional. Tú no puedes quedar a merced de lo que pasa o de lo que no pasa, para estar bien o estar mal. Porque si estás mal, ya sabes lo que va a pasar. Pero a veces para poder estar bien, padre, no. Necesito estar mal, ¿no? No, necesitas que pase algo en específico. Ahí es donde no logro soltarme. Ahí es donde no logro soltarme. Ahí es donde a veces Pues mi cabeza imagina cosas. todavía te está jalando el condicionamiento, te está jalando lo mundano. Sí. Y empieza a entrar esa parte del tiempo y lo que mi cabeza determina lo que debe de ser. El tiempo transcurre y el cambio se va dando, mijo. No es que el tiempo transcurra, los contenidos van como un rollo de película, tú estás aquí enfrente viéndolo. Y el hecho de que pasen los contenidos es lo que tu mente dice que es el tiempo. ¿Alguien más, compañeros? Luis. Fíjate que yo no sé, tú dices que todo lo que pasa es una ayuda, ¿no? Y yo a veces, pues lo dudo, porque a veces creo, no sé si es también el condicionamiento de lo que hablaba yo el otro día contigo, ¿no? Del negativismo, de la desesperanza, Si surge la negatividad, Ajá. es porque... Pero yo digo, bueno, a veces hay cosas que no busco y pasan, ¿me entiendes? Y te voy a poner un ejemplo así súper, ¿cómo te diré? Trivial, mundano, lo del lente, ¿no? Tengo el hoyo, digo, bueno, ¿qué pedo? O sea, es la voluntad de Dios, ¿no? Porque una hoja no se mueve sino la voluntad de Dios. Y digo, bueno, pues estaba yo bien, o sea, veía bien y ahora ya no veo, cabrón, ¿no? Y me provoca la emoción, el malestar, y tengo que hablar con honestidad, ¿no? Porque también me pasa lo que ahorita Alejandro dice, no sé si Dios pone pruebas, a veces he oído eso. No son pruebas, son enseñanzas. Pero digo, pues ya párale, ¿no? O sea, a veces sí le digo, espérate ya, o el bipolar, o qué. No, pues te falta confianza. Ese es un juicio tuyo, mijo. Pero cuando yo confío, ¿no? No confías. Pero bueno, Si dices ya párale, no confías. Bueno, pero está pasando. Se está pasando. ¿Y qué te conviene? No sé qué hacer. ¿Qué te conviene? Arrancarme. ¿Confiar o no confiar? No sé. ¿Qué te conviene? Me conviene marchar el pupilente. No, te conviene confiar. Pero ¿cómo voy a confiar en algo que no confío? ¿Me entiendes? Sí, pero ¿qué te produce el no confiar? Pues obvio. Malestar. Sí. No, el hoyo no te produce porque
El hoyo se dio ahí, pero no porque no confíes. No porque no confíes. Eso es una ayuda. Me está ayudando. Sí, te va a ayudar. Pero pues, a veces como que la mano la tiene fuerte, ¿no? ¿Eh? A veces como que la nalgada es fuerte, pues. Siento yo así. Es el amor responsable, mijo. Pero yo a veces digo, ya estuvo. No estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? No. Pues ya estoy, Yo llegué aquí, Luis Alfonso, Sí. llegué sin lentes, mijo. Yo lo sé. Yo uso lentes desde los 4 años de edad. Me pasé un chingo de meses aquí sin ver ni madre, mijo. A veces está mejor. Sin poder ni leer y todo. Y yo creo que todo eso me sirvió. O sea, pero cómo cambia una emoción. En la mañana estaba, como dice él, bien espiritual. Y ahorita en la tarde ando Pues, anti-espiritual. Eso tiene que ir equilibrándose. Hablábamos de esa variación, hablábamos de una tendencia, pero ya no tiene que ser así, cada vez tiene que ser más. La mía va como si Pues sí, mijo, intenso. sí, Sí, pues eso se va a mejorar, mijo. pues sí, pero sí está el factor tiempo, con el tiempo. Sí, con lo que llamamos tiempo, ¿no? Bueno, con lo que va pasando, ¿no? Ajá. Pero bueno, Y conforme te vayas dando cuenta de que lo que te conviene no está mal y está bien, y conforme ya vayas haciéndote capaz de hacerte responsable de tu estado emocional y no se lo atribuyas a las circunstancias ni a las actitudes de las personas, se alcanza esa libertad. vaya tarea, dice ahí, ¿no? Dice, vaya tarea. Y es en este capítulo, ¿no, hijo? Dice... Vaya tarea, yo no puedo llevarla a cabo, no te desanimes. Ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a sus principios en forma ni siquiera apegada a la perfección. No somos, a la perfección. Lo importante es que estamos dispuestos a seguir mejorando. Los principios establecidos como guía. Lo que pretendemos es progresar y no alcanzar la perfección, ¿no? Eso más o menos tiene algo que ver con la cláusula número 6 del como lo ve Bill, del todo o nada, ¿no? Antes, si no logro todo, mejor nada, ¿no? Pero pues lo que buscamos es un cambio, y dice ahí la palabra, un cambio revolucionario, un cambio gigantesco. Fíjate, para que utilicen la palabra renacimos, hijo. Pero acá en el principio, cuando empezamos a leer, dicen, dice acá, si tú has decidido que quieres ya no estar como estás, ¿verdad? Y que eso se manifieste en que no tengas que iniciar el consumo, ¿verdad? Si has decidido lo que ya otros te pueden mostrar, no lo que nosotros tenemos, ese tener no es en el sentido de poseer ni nada de eso, sino de esta condición con respecto a nuestro estado de salud. Si ya lo has decidido y estás dispuesto, y la disposición la da la necesidad, necesito hacerlo, ya puedes empezar a recorrer este camino. Pues sí duele, ¿no? Duele. No, si al principio pues sí, pero el dolor ahí es una ayuda, que te va a hacer que lo mandes a la verga, mijo.
Sí, o sea, antes estaba yo en la junta llorando al principio porque estoy viendo mi condición, esa palabra me impacta mucho, crónica cerebral, ¿no? O sea, No, pues entonces olvídate de la palabra, hijo. no, está bien. Es un problema de salud. Eso, pero sí, impacta. No es un problema de salud. Pues sí, pero... Y cualquier problema de salud, te voy a decir, un problema renal o... Sí, yo entiendo esa parte, pero hacia la sociedad, hacia X factor. Pero la sociedad, ¿qué? Ya no queremos encajar en la sociedad. La sociedad no es el máximo grado de desarrollo. Entiendo, pero o sea, das asco, dices como un huracán que ruge y truena vida, o sea, si tú solo te dañara la enfermedad que tengo, pues dices, bueno, está bien, pero sí daña a uno, o sea, tampoco puedo decir, no, es como dice ahí, es como el güey que sale después de que se cayó todo y silba y dice, pues no pasó nada. O sea, tiene que haber una parte como de aceptación y de reconocimiento de que dañaste, o aunque sea inconsciente. Yo a veces he pensado que ha sido consciente, hemos tenido a veces el debate, ¿no? De la opinión, de que digo, no, güey, pues si fue consciente, pues yo le dije esto y no estaba yo intoxicado, porque ahí no hay mandato bioquímico. Yo he sido cruel, ampuloso, como dicen, o sea, mala persona o buena, no sé cómo juzgarlo con juicios morales, pero de que sí he dañado sin consumir, lo he hecho, y ahí no puedo decir yo, es que fue por mi enfermedad, o sea, como que siento que me quito una responsabilidad de que he actuado a veces perversamente con maldad. ¿Me entiendes? Y pues duele darte cuenta de eso, y ahí sí no había esa cosa en la cabeza, y he halagado a las personas, ¿me entiendes? O sea, por mi personalidad, no tanto por la enfermedad activa o del síntoma. No, es que la enfermedad no es el síntoma, mijo. Yo lo sé, Tavo, pero tampoco puedo hoy decir, sí, pues fue por mi enfermedad. Pues sí fue por... Pero entonces, ¿por qué pueden reparar daños? Si dañas. Si daña, yo he dañado, pues, o sea, consciente o inconscientemente lo he hecho. Y esa parte... Pero el reparar daños, mijo... Sí, empieza con uno. El reparar daños, ¿para con quién es? Es conmigo. Para que no te siga pesando, Sí. para que no sigas sintiendo esa culpa. Pero nada más es para eso. Si la única forma que encuentras de no sentir esa culpa, ¿verdad? En primer lugar va por pasos. En primer lugar, dejar de dañar. Yo estoy en el uno. Luego hay la reparación indirecta de daños. Ya con las personas que dañaste, tal vez ya no sea posible repararlos. Pero ya tu comportamiento ya no va a dañar más, ¿no? Me inmovilizó para no dañar. Está bien. Pues esa parte la veo bien. Ajá. Pero tampoco puedo evitar pensar en que hubo partes de la vida, tú decías, los recuerdos de aquí, ¿no? O sea, yo a veces, lo he compartido, yo aquí he sido feliz, cabrón. Y yo no, o sea, no puedo decir es que ese fue otro momento y ya no lo voy a poder volver a vivir. A mí me da esperanza. Yo te lo compartía, me da esperanza ver a la gente que va adelante, que veo cómo han transformado sus vidas, esperando, que les creo, cabrón, porque lo veo, ¿no? Luis Carlos, o sea, no me doy nombres, pero lo veo, digo, pues güey, igual y por ahí es, o sea, hay gente que nació para servir y otros que nacieron para ser servidos, tú debes ser, ¿no? ¿Otros que nacieron para qué? Ser servidos. No. Sí, pues el Slim y todos esos güeyes les sirven un chingo. ¿Quién es? Pues todos esos pinches locos que yo a veces creo, ¿no? O sea, pero ese es mundo externo, porque eso no me sirve. Pero al final... Los que no sirven no son servidos, hijo. Bueno,
Otra vez es el condicionamiento. Está bien. O sea, pero es genético el condicionamiento. Está metido en la mente. No, el condicionamiento es interior y es exterior. Pues hasta los huesos. Es la programación que traemos, mijo. Yo quiero que me reseteen. Un reseteo. Pero no se puede. Sí se puede. Un malaje, ¿cómo lo hacemos? ¿Hacemos golpes o qué? ¿Cómo? Porque yo digo, bueno, ¿qué pedo, cabrón? Otra vez, como decías tú una vez, estamparte contra la misma pared y que deja cruzar, y vas, órale, a ver si la cruzas, ¿no? Y otra vez. Bueno, pues cuando te des cuenta de que no cuando ya estés consciente de eso, hijo. Hoy decía la Junta, estoy cansado de estar cansado. Pero eso no se dice, Se hace. se demuestra, Vale. ¿no? Ya me cansé de sufrir. Pues sí. Dejas de sufrir. Pues ya me cansé de sufrir. Pues entonces dejas de sufrir. Si alguien te dice que se cansó de correr y realmente está cansado de correr, no va a correr. Si no, nomás es decir, mijo. No, yo no lo hago para quedar bien. No, si aquí no estamos hablando de quedar bien. No, pero no, o sea, yo no, o sea, pero no, yo trato. No estamos hablando de quedar bien. No, pero. Aquí el quedar bien es con nosotros, con nuestro problema. Pero decirte las cosas que siento. Sí, pero si yo digo, ya me cansé de sufrir, no dejo de sufrir, es que realmente no estoy cansado. Yo no, más bien de sufrir de cansancio, ¿entiendes? No sé si me explico mal, ¿no? A veces esas emociones me hacen sufrir, pero no las sé evitar. O sea, yo quisiera un equilibrio espiritual o dejar el cuerpo, cabrón. Bueno, pues ahí lo único que tienes que comprender es que tienes que seguir trabajando y progresando y ya. Estoy bien puteado también. ¿Eh? O sea, estoy loco y madreado y en esa parte estoy. Aceptando esa parte. Bueno, esa palabra de loco, mijo, también tiene un significado condicionado. Tú me lo dijiste, tú es ¿Eh? Esa palabra de loco, yo no te dije loco. pendejo, No te dije loco ni pendejo, mijo. Sí, Eso te lo dices tú solo. sí, también. Cualquier cosa que te digo yo lo cambias a esas palabras. Antes ¿qué se consideraba un loco? Es un güey que está ahí en el otros canales. No, las enfermedades mentales ahora se llaman trastornos de personalidad. Y hay un catálogo tan amplio que no hay persona que no tenga un trastorno de personalidad. Puedes tener varios. Sí. Sí. Bueno, estoy en ese libro. Ahí estamos todos, mijo. Sí. Ahora tenemos una enfermedad, pero tenemos una opción de cómo vivir con esa enfermedad. Sí, pero Hay otros que tienen una enfermedad y ya llega un momento en que no tienen una opción de cómo vivir en cuanto a esta vida terrenal, ¿no? Tampoco es la peor de las enfermedades. igual tengo otra, no sé, peor. No. Con mi manera de actuar, sí. Son expectativas mórbidas, mijo. Ya tengo una, luego te la cuento, pero sí la tengo. Y ya no se cura por esa manera de vivir. No podemos ser tan determinantes en lo que decimos, mijo. No se está médicamente. No es cierto, Luis. Al rato te la platico, no te la he platicado, pero. Ya sé cuál es, mijo. Ok. Esa ya no se cura, pues. Es igual que el alcoholismo. Pero se mantiene en perfecto control y la tendencia es que eso va a desaparecer, mijo. Ojalá. Me hablabas ayer de un compañero. Pero el papel es papiloma. El papiloma, ya encontraron unos científicos mexicanos la forma de acabar con el papiloma humano. Científicos mexicanos, te digo. ¿Sí? Pero hay muchos tipos de papiloma, ¿no? Con uno, nada más. Hay muchos tipos de papilomas. Ya es de acabar con eso, el papiloma, mijo. El mío es el 111. ¿Eh? El 111.
Sí. Pero no es cancerígeno. Ajá. Pero sí lo puedo transmitir, o sea, sexualmente hablando. Sí, Sí. es una enfermedad de transmisión sexual, Por el consumo. viral. Sí. Pues ya encontraron la cura. Fíjate. Ya puse bien. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.